Los ministros del máximo tribunal de la provincia expusieron en la legislatura en esta consulta previa que se está haciendo respecto del tratamiento del proyecto de reforma de la Corte. Juan Manuel Arce se encuentra allí. Juanma, ¿cómo te va? Dani, buenas tardes. Estamos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, donde se está dando este debate de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Ya vamos a estar repasando quiénes expusieron, pero ahora estamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay. Presidente, consultarle su opinión al respecto de lo que fueron las opiniones, de este proyecto que se está presentando hoy. Bueno, para mí ha sido muy importante que nos convocaran para poder expresar nuestras ideas y nuestra visión del proyecto que ha mandado el Ejecutivo. Particularmente yo lo que intenté hacer es demostrar con datos que hoy el sistema que tiene la Corte para ingreso y resolución de causas jurisdiccionales ha fracasado. Hace 20 años que venimos con un grave problema en cuanto a la cantidad de ingresos, sobrecarga de trabajo, y me parece que hay que solucionarlo. La solución que se ha propuesto es una solución de sorteo con inclusión del presidente. Me parece que también en principio es muy razonable, es decir, estamos hablando de que todos aquellos que hemos jurado como ministro de Corte, que nos pagan como ministro de Corte, empecemos a dictar sentencias y que el justiciable pueda, ante el ingreso de la causa, tener un sorteo de 3 jueces y que ese reparto, que hoy se ve inequitativo, porque tenemos una sala que tiene el 70% de las causas y la otra el 30%, se reparta de mejor manera y tengamos 7 ministros abocados a solucionarle el problema a la gente, que el problema de la gente hoy es necesariamente que los tiempos se acorten y que tenga justicia cercana. Este proyecto rompe el equilibrio de poderes, la división de poderes en la provincia, la independencia del Poder Judicial, como observa la oposición, presidente. Mire, la verdad que yo no entiendo cómo un proyecto que genera la posibilidad de que se sorteen aleatoriamente jueces puede afectar la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial la construye cada magistrado todos los días con sus sentencias. Y nosotros tenemos la carga de que la ciudadanía conoce nuestras sentencias y nos pueda auditar. Por lo tanto, no comparto esa apreciación. En segundo lugar, se ha dicho que hay un gobierno de plenos o plenarios. Yo he demostrado con números, es decir, con datos, que desde el 2016 a esta parte, sobre 13.000 causas ingresadas, el 0,24% se resuelto en pleno, es decir, 13 casos. Y de esos 13 casos, son los casos más importantes que ha resuelto la provincia en su momento. Y de esos 13 temas, solamente 2 han ido 4-3, como se plantea, la mayoría es minoría. Es decir, no hay mayoría automática. Nosotros, los ministros de la Corte, no respondemos a estos intereses y cada vez que hemos tenido que sentarnos a discutir, hemos resuelto conforme a nuestro leal saber y entender. ¿Y usted qué opina? ¿Especialidades no retardaría los tiempos de la justicia? No, porque, a ver, son visiones. Primero, para ser miembro de la Corte no hace falta ser especialista en una materia. Solamente leer la Constitución uno se da cuenta de eso. Hay que ser abogado, el constituyente lo prohibió así. Nunca previó la especialización como un derecho de justiciable. ¿El justiciable qué derecho tiene? A una justicia rápida, eficaz y en tiempo razonable. Yo particularmente, si bien soy especialista en Derecho Administrativo, tengo mi maestría, estoy haciendo el doctorado en esa materia, he dictado sentencias penales, he dictado sentencias civiles, he dictado sentencias laborales. De hecho, yo he demostrado, con los números que he traído, que la especialidad no existe en la Corte mendocina. Porque si bien están divididos por salas, las 400 sentencias laborales que se dictan en la sala 2, la dictan 2 jueces penales. Entonces no podemos hablar de la especialidad como un paradigma alejado de la realidad. ¿La realidad cuál es? La realidad hoy, que tenemos un reparto inequitativo de causas que redunda en un mal servicio de justicia. Si nosotros, sumamos un juez más, que en este caso sería, me toca circunstancialmente a mí, y repartimos las causas, que a fin de año todos los jueces tengan la misma carga, me parece que lo razonable ante el esquema de cosas es pensar que se va a mejorar el sistema de justicia y no empeorar. ¿Usted cree que se tiene que aprobar de esta manera en las cámaras o que tendría que volver a la Corte, como dice Hilardo, para que se resuelva internamente entre los jueces? Mire, nosotros, la discusión de la organización del Poder Judicial y en especial sobre la Corte no es una discusión nueva. Nosotros hemos dado esta discusión. De hecho, la propia doctora Kemel Majre encargó en su momento, en el 2012, un proyecto de ley porque ya se veían estos problemas. Nosotros lo venimos discutiendo hace ya, yo diría, el año pasado, y no nos hemos puesto de acuerdo sobre cuál sería el trámite legislativo que tienen que darle. Eso no es una cuestión mía imponerle a los legisladores ningún tipo de plazo. Ellos sabrán cómo hacer, son los representantes del pueblo. Estábamos en el anexo de la Cámara de Diputados, donde aquí se está llevando un nuevo debate en lo que es la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Comenzó bien temprano en la mañana, cerca de las 8:30, con lo que fue la disertación de Omar Palermo. Un Omar Palermo quien se mostró bastante firme y en contra
de este proyecto de reforma de la Suprema Corte y quien dijo que además este proyecto así es antidemocrático. Siguió después con lo que fue la palabra de el otro magistrado que también está en contra, quien es Mario Adaro. Adaro propuso cifras al respecto para demostrar, porque uno de los puntos más importantes de lo que se está discutiendo esta reforma es que desde el oficialismo aseguran que por lo que es este Forum Shopping, en el cual todos estuvieron de acuerdo que ocurre, se elige a la sala número 2, en la cual hay mayoría de magistrados que estarían más cercanos al peronismo, digamos. Entonces, de esa forma lo que hizo Adaro fue mencionar que si bien tanto él como Palermo tienen una visión parecida de la sociedad, son más las causas en las que está de acuerdo con Valerio, quien sería del área radical, en relación y en contra a Palermo, por lo cual quiso demostrar que más allá de lo que puede ser quizás como la orientación política, o como él dijo, la forma de ver a la sociedad, tiene más afinidad entonces, o coinciden, mejor dicho, en mayor sentencias con quien es Valerio. Nosotros hace instantes nada más también pudimos escuchar a Dalmiro Garay, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, haciendo referencia también a la mención y a la cantidad de fallos que hubo en lo que fue el tribunal, en lo que compete a los 7 jueces entonces tomando resoluciones sobre una causa, para de esa forma también expresar de su forma que desde el peronismo dicen que esta reforma de la Suprema Corte, o mejor dicho, de la Suprema Corte de Mendoza, tendría entonces una forma para que el gobernador pueda controlar a los jueces y como son mayor radical antes que los peronistas, de esta forma podrían entonces controlar a lo que es la justicia. Entonces, de esta forma y contraponiendo cada uno de estos puntos, como lo explicaba, vamos a escuchar a Palermo, quien, como dije, fue el primero en exponer y el primero entonces que enfrentó los micrófonos y nos dijo lo siguiente. Lo escuchamos. El proyecto afecta, como lo ha dicho la doctora Kamel Maher, como lo ha dicho el doctor Pérez Walde, afecta la independencia del Poder Judicial. Afectar la independencia del Poder Judicial es afectar la división de poderes, la división de poderes es afectar la República, el Estado de Derecho, y por esa razón es un proyecto de esas características. Yo, en lo personal, considero que es antidemocrático. Estoy de acuerdo con la propuesta del doctor Valerio del Colegio de Jueces, pero restringido al aspecto administrativo, a las causas contenciosas administrativas. ¿Y se conocieron más repercusiones, Juanma? Sí, bueno, Dani, es importante esto último que mencionaba Palermo, ¿no? Que estaba diciendo y que estaban todos de acuerdo en que haya un sorteo finalmente, pero solamente en lo que es lo administrativo, en lo contencioso administrativo. De esta forma vamos a escuchar también al presidente del bloque peronista, Lucas Hilardo, y después también a Martín Kirchner, quien es el presidente del bloque radical, en consonancia con esto, de que están de acuerdo en que tiene que haber un sorteo por parte del peronismo solamente en lo contencioso administrativo, y por parte de Radical entonces haciendo referencia a que están de acuerdo con esto y hay que ir entonces en ese camino de que puedan ser sorteadas. Además, y en minutos nada más, antes de que escuchemos a los protagonistas detrás mío, va a empezar a votar la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales lo que es este proyecto. Si el mismo obtiene despacho favorable, mañana entonces la Cámara de Diputados ya podría tratar este proyecto. Depende entonces de lo que suceda a mis espaldas, si obtiene ese despacho favorable o no. Como decía entonces, escuchamos a Martín Kirchner y a Lucas Hilardo. Lo escuchamos. Hemos recibido ya 3 jueces de la Corte, uno la semana pasada y 2 hoy, ahora vamos a escuchar al presidente. Coinciden en la existencia de este Forum Shopping y coinciden en la necesidad del sorteo de las causas, porque se está eligiendo a los jueces, y los mismos jueces que hoy son, en el caso de la Sala 2, como lo hablamos con el doctor Palermo y el doctor Adaro, ellos no son culpables de ser elegidos, pero bueno, son elegidos producto de que así está la estructura hoy de la Corte, que hace 40 años funciona de esa manera. Entonces están todos de acuerdo en la necesidad del sorteo para la mayoría de las causas que tienen que ver con todo lo que es inconstitucional o las acciones contenciosas, que son, para que la gente entienda, los conflictos de poderes. Todos coincidieron, y todos los expositores, en que la manera de eliminar eso es habilitar un sorteo en salas, o habilitar el sorteo que propone el gobierno solo en el área contencioso administrativo. Lo segundo que quedó en claro es que si el planteo es que eso hay que hacerlo para todo, no hay ninguna duda que hay un intento de cooptación del Poder Judicial por parte del gobierno de Mendoza, de Rodolfo Suárez. No quedan dudas de que hay un intento de tener una mayoría automática, de que hay un intento de tener un control de la sala penal para evitar que las causas de corrupción en las que está involucrado el gobierno corra algún riesgo, algún funcionario de gobierno,
y que el intento de avasallamiento de querer tratarlo mañana sí o sí, y ese apuro por parte del gobierno, a pesar de que los juristas más importantes de la Argentina, como Aida Kemelmarge de Carlucci, o como un jurista, un ex juez de la Corte, de extracción radical, como Pérez Walde, hayan dicho que es una aberración y un intento de avance institucional este proyecto, el gobierno diga casi a modo de extorsión que va a tratarlo mañana, muestra la verdadera intención que tiene el gobierno.